Hola, benvinguts y benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gent Parla. Hoy, como siempre digo, y es así, estoy muy bien acompañado y hoy me acompaña un director y hablaremos de cine y él es Álvaro Gago. ¿Qué dices, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contento de estar aquí con vosotras. Muy bien. A ver, quiero que me cuentes cosillas en tu larga trayectoria, muchas cosillas, de hecho, pero tengo que empezar ya con la pregunta típica que hago a mis invitados y a mis invitadas, que es la pregunta estrella, que es ¿qué tal pasaste el confinamiento? Sorpréndeme. Muy bien. Muy bien. Porque sí, porque lo pasé, por aquel entonces mi hijo mayor tenía 1 año y medio, 2, y entonces para mí, que llevaba además en aquel entonces un ritmo muy alto, fue un regalo. Preocupado al mismo tiempo por gente también que estaba a mi alrededor, que lo estaba pasando mal, pero digamos en lo personal, en la esfera más íntima, en las 4 paredes de mi casa, bueno, pues no sé, hice absolutamente de todo con él y fue un regalo pasar tantísimo tiempo con él, sí. Qué guay. A ver, te quiero hablar de todo, pero bueno, con 6 letras, que es lo que compone esta palabra, que es matria. ¿Qué me dirías de matria? Primero hablando del corto, que eso ya fue un boom Mm, brutal. ¿Qué me dirías del corto de matria? ¿Qué te diría? Primero del cortometraje. Eh, bueno, pues te diría que fue una manera en su momento de regresar a mi tierra, casi una excusa el hacer la película para regresar a Galicia, que tiene la semilla y el corazón personificada en la persona de Francisca Iglesias Bolzón, que es una mujer maravillosa que cuidó de mi abuelo, entre otras muchas cosas, y, y que a pesar de que en un inicio pues no se veía ella capacitada, porque toda su vida también le han dicho que no vale para nada, ¿no? Pues finalmente dio un golpe en la mesa y también utilizó un poco el canal que yo le ofrecía para contar su historia. Ujú. Y fue muy emocionante verla hacer lo que hizo delante de las cámaras, ¿no? Bueno, delante y detrás, porque es una cineasta en potencia y tuvo eh, mucho efecto, tanto en el cortometraje como después en el largometraje, porque ella estuvo muy cercana a María Vázquez, la protagonista del largometraje, durante todo el proceso. Fue súper generosa. La aceptó de un inicio también porque María eh, pues le ofrecía mucho y Francis, que es muy intuitiva, ya vio en ella una determinación y un respeto a la hora de contar su historia con la que estaba cómoda. Y sí, bueno, te puedo contar que fue una producción en su momento del cortometraje muy eh, poco ortodoxa, supongo. Estaban mi padre y mi tío en la producción, que no tiene nada que ver con el cine, que ya habían producido el anterior cortometraje, Curricán, pero que son de la zona, ¿no? Ellos bueno, mi tío nació en Palmeira, pero después se vino a Vilanova también muy joven y mi padre ya nació allá. Ujú. Y mi tío fue un banquero muy honesto, de esos que pocos y pocas quedan. También porque la banca, y él lo comenta siempre, se fue yendo hacia un territorio en el que él como banquero no se reconoce. Y, y entonces, claro, había mucha gente que le estaba muy agradecido. Y entonces era fácil para él esa producción de campo de necesitas un barco, necesitas un tractor, necesitas, ¿no? Había con muchas ganas de también devolverle favores a alguien que les había traído también, ¿no? Y mi padre, pues otro tanto de lo mismo. Entonces, pues de ahí nace esa producción un poco kamikaze de los primeros cortometrajes, pero que recuerdo, ahora que me haces pensar en ella, como con mucho cariño, ¿no? Sí. ¿Y qué tal es un corto tuyo? 2 veces nominación en los premios Goya. ¿Qué tal es eso? Mm.
Bueno, pues es otra experiencia que confieso que yo al inicio le tenía como, no sé, era como que quizás estaba, quizás tenía más reticencias o más barreras y prejuzgaba hasta cierto punto un poco más lo que sucedía ahí en el entorno de la academia y me costaba más disfrutar de, una nominación, por ejemplo. Eh, También, por ejemplo, bueno, es que Matria en el cortometraje fue una producción hasta cierto punto un poco precaria, de la que no estoy orgulloso, pues no tenía otra manera de hacer las cosas. Y entonces todo lo que tiene que ver con después la campaña de los premios Goya me sonaba un poco frívolo eh, y de hecho no hice absolutamente nada porque cómo iba a gastarme dinero aquí sin haberle podido pagar bien, o sea, y dignamente a gente que, ¿no? con la que estuvo en la película. Ujú. Después, con 16 de diciembre, el siguiente cortometraje ya fue otra cosa, ya también porque la producción fue una producción mucho, bueno, con mucho más músculo económico. Y entonces eso también a mí me permitió después pues, ponderar y balancear y meter algo de esfuerzo económico también en lo que vino a posteriori. Y sí que es cierto que a medida que voy avanzando voy conociendo también un poco más a la gente del sector. Y entonces ahora voy a los Goya y ya no me encuentro como tan pez fuera del agua. Tengo algunas caras conocidas por aquí y por allá y a ellas me agarro para sostener pues, los nervios que siempre hay y para quitarle en realidad hierro, ¿no? al asunto, porque al final el éxito reside en nuestro trabajo, en seguir trabajando. Y los Goya son un complemento, yo creo que necesario, una celebración. Me gusta la idea de celebrar el trabajo y celebrar el cine, nuestro cine. Pero bueno, y está bien que dure un día. Después al siguiente hay que poner los codos y volver a trabajar. Estas sensaciones provocan nervios o alegrías, como tú también, ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance, por ejemplo. Sí, También. sí, sí. Sí, eso fue una sorpresa mayúscula. Recuerdo Sí. estar en una sala de juegos, porque Sundance celebra sus ceremonias también en general, así de una manera muy, sí, muy poco organizada, ¿no? Y entonces fuimos ahí todos y todas los cortometrajistas que aún estábamos en el festival, porque a mí no me dijeron nada. Y nada, estaba jugando unos billares, estaba tomando algo y de repente dijeron el nombre de la película y recuerdo estar cerca de mi pareja que como que me tuvo que empujar. Así. Eh, sí, sí, porque yo estaba completamente, ahí me quedé choqueado, completamente. Te quedaste en Y blanco además, de algo bueno, claro, en este caso. sí, 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 completamente. Y además me estaba dando el premio, ay, ahora no voy a decir el nombre, de la cantante de Garbage, eh, ella, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, una ídola de mi adolescencia Qué y guay. estaba aún más choqueado por eso. Ya. Matria en la cortometraje en la Berlinale, en Berlín. Ujú. Ahí tengo que decirte que Berlín, que es una de las ciudades favoritas mías, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí en Berlín? Espectacular. Fue Ya, ya. algo realmente maravilloso porque, bueno, también veníamos al final vienes de un periodo de encierro en general, ¿no? Son muchos años detrás de un proyecto y de repente lo compartes con la gente, tiene una recepción además tan calurosa. Estás en una ciudad como Berlín que es amable y respiras cine. Yo ya había ido 10 años antes al festival, pero como estudiante, en un programa de intercambio. Era el primer festival que visitaba, o sea, fue el primer festival que fui en mi vida. Entonces regresar también ahí 10 años después con la primera peli fue muy especial y hacerlo además con el equipo, con María, la actriz principal, que es muy amiga, y hacer además toda la promoción con ella. Un trabajo de compartir, como estoy haciendo contigo ahora mismo, del que aprendes mucho
y en donde reside gran parte de la recompensa de hacer este trabajo, ¿no? En compartir, en intercambiar, en ese aprendizaje que hace que camines para el conocimiento, ¿no? Que es eso, la gran recompensa a la que te expones en un momento en el que, en todo caso, es un momento también bastante vulnerable, ¿no? Porque por primera vez compartes tu trabajo y yo recuerdo ese primer pase en un teatro precioso de Berlín. Estaba, bueno, nervioso, pero bueno, Escucha, tenía y yo todo tengo que comentarte mi más gente. cosillas. Quiero que también me comentes, Álvaro. Dime un número del 1 al 1000. O tu número favorito en este caso. El 14. El 14 y no querrás decir el 16 por 16 de diciembre. No, di 14 porque es el cumpleaños de mi pareja y es el número que llevaba a la espalda cuando jugaba balonmano Pues, en el 6 de Nadal, que ahí sí que pues, podemos encontrar un vínculo con claro. 16 de diciembre, con esas primeras escenas, ¿no? En donde está Lucía, la protagonista, Cris Iglesias, que juega balonmano, en donde tienes esos cuerpos que están chocando, pero de una manera pactada, donde está esa pelota que circula de un lado a otro y, y notas hasta cierto punto, por lo menos esa era mi intención, esa fisicidad de un deporte que en todo caso unas, funciona y se rige en cuanto a unas normas ya establecidas. Eh, y eso era una escena que, digamos, quería también ejercer algún tipo de contraste con lo que viene a continuación en el cortometraje, con otro choque de cuerpos, pero no pactado, ¿no? Sí. ¿De vacaciones, dónde te gustaría ir? ¿O cuál es tu lugar favorito de vacaciones? Sorpréndeme. El lugar donde... no, no, bueno, no sé si te voy a sorprender o no, pero mi lugar favorito es el pueblo de mi madre, San Cibrao, que está en la costa de la Mariña Lucense, y es donde voy a rodar mi segunda peli, larga. ¿Qué es lo que te iba a decir? Porque claro, mejor que haya mar, ¿no? Que haya un Porto Alegre, ¿no? En este caso. Ujú, ujú. Sí, sí, ¿Qué sí, tal? ¿Qué tal? Porto Alegre. Bueno, pues estoy en una fase muy iniciática, ¿no? Del proceso, muy, muy verde aún, explorando ese deseo y ese ímpetu inicial, ¿no? Intentando desgranarlo y ver si realmente es algo que puede hacer que sostenga la energía durante los próximos 5 años. Pero yo, bueno, en realidad eso yo creo que sí, que lo tengo bastante claro. Eh, y tengo unas ganas locas de tener el tiempo suficiente también para dedicarle a un proyecto que es mi proyecto, va a ser mi proyecto más personal, más autobiográfico. Voy a ir eso al pueblo de mi madre, donde pasé yo gran parte de mi infancia, donde ahora disfruto eh, con la infancia de mis dos hijos. Y, y sí, eso, tengo una ilusión enorme, es un nuevo amor y tengo mucha fortuna de ya estar enganchado a algo nuevo que late como tan fuerte, ¿no? Dentro. Por cierto, ¿qué tal eras de pequeño? ¿Eras un niño revoltoso? ¿Te gustaba jugar al patio del colegio? ¿O cómo eras? No lo sé. Bueno, supongo que era un niño muy activo, deportista, Ah, pues, curioso, un poco atolondrado, siempre fui. Eh, Estoy ¿te describiendo casi a mi gustaba, hijo mayor también. te gustaba jugar, hacer bombolles, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Mucho. Sí, sí, mucho. Eh, sí, También, también, sí. bombolles también. Tengo de Dolores también. Eh, sí, esta pieza que rodé en Barcelona Sí. hace un tiempo ya, en 2015, que 2014 o por ahí. Sí, 2014 creo. Hombre, es corto, Eh, pero eficaz. Un corto eficaz. Súper corto. Un Sí. corto súper corto, sí. Creo que son 3 minutos, ¿no? Dos, tres, sí, Sí, por ahí. 3 minutos. ¿Cómo
cómo es a veces, bueno, como ese, al final los adultos que vivimos también en nuestros mundos y como a veces el no fijarnos en las cosas pueden también pisar los sueños de los demás, ¿no? Como un momento así tan, en realidad tan anodino, aparentemente, tiene un impacto muy fuerte, en este caso, en estos niños, ¿no? Y estas niñas que están jugando allá. Eh, sí, recuerdo en Venecia que hay muchas, bueno, en Barcelona también, es el Parque de la Citadella, ¿no? Pero en Venecia hay también muchas personas que hacen estas burbujas Sí, y, ¿verdad? y recuerdo estar en Barcelona y pensar en exactamente qué es lo que voy a hacer en estos 10 días dentro de este taller y venirme a la imagen, venir en la cabeza la imagen de esos niños venecianos jugando allí con las burbujas. Tenía algunas fotografías, fui a ellas, revisé algunos vídeos y dije, quizás por aquí hay algo". Aunque es difícil en un periodo tan corto. Fueron 10 días de taller con Kiarostami, con el director iraní, y, y justo no tenía a disposición lo que más valoro, que es el tiempo. No sé si me volvería a enfrentar a algo así, porque el tiempo lo que te permite es tener cuidado y con los lugares, con la gente con la que estás trabajando. Sin tiempo siempre vas a trompicones y arrasando un poco por donde pasas, ¿no? Entonces creo que no lo volvería a hacer, pero bueno, Bomboy está ahí. Y además está ahí hice algo en una ciudad que tiene un significado muy importante para mí, ¿no? Barcelona allí, bueno, ya viviendo mi primo, que es como mi hermano, que fue primer asistente de dirección en Matria, en el largometraje desde hace 15 años. Mi tía estudió allí, mi hermana estuvo 6 años allí. Yo viví en 2 periodos de mi vida muy cortos, pero viví en Barcelona. Entonces, Pues. eh, pues, tener algo filmado allí me gusta. Te quería hablar del campo, del mar, pero bueno, prefiero hablar del mar, de la pesca, curricán, ¿no? Cosas así. ¿Qué te parece? Iba mucho al Curricán con mi abuelo. Y uno de estos viajes, íbamos siempre los tres primos, uno de ellos, Miguel, que es el asistente de dirección que mencionaba antes. Y, y en uno de estos viajes que nosotros siempre hacíamos, en realidad éramos muy revoltosos, ahora me está recordando que sí, un poco quizás sí lo era. Eh, pues los tres siempre andábamos liándonos con las cañas, que si para allí, que si para allá, y lanzándonos cosas. Y una de estas, mi abuelo, yo recuerdo estar como en la parte superior de la cabina del barco, me cogió de la camiseta y me tiró y me caí en el piso del barco, me hice mucho daño y salté del barco y fui nadando hacia el puerto y después fui corriendo hacia casa de mi abuela y allí me recibió mi abuela que llevó un disgusto tremendo, ¿no? Eh, y bueno, mi abuelo se alteró en realidad, porque tenía miedo de que nos pasase algo porque estábamos haciendo el revoltoso y que nos cayésemos del barco que estaba en marcha, Claro. el Curricán se pesca en marcha y tal, pero obviamente no tenía las herramientas emocionales para reaccionar de otra manera, entonces tiró de lo físico, me cogió y me bajó. Y eso es el germen de Curricán, que es una película que tengo, no sé, muy dentro en el corazón, la veo y no siento tanta distancia, eh, que recupera un poco aquel niño que fui, la libertad de la que gocé siendo niño y eh, y que crea, ya que tira ya vínculos con el nuevo trabajo, con la segunda película, con Porto Alegre, que va más quizás en la línea de Curricán y menos en la línea de lo que siguió a posteriori. La verdad que tienes un ritmo bueno, siempre vas a trote, quiero decir, vas bien, ¿no? A trote. ¿Qué tal, trote? ¿Cómo las metes, eh? ¿Cómo la... Qué buena manera de hacer el repaso. ¿Qué tal? Sí, tengo de hecho Chacio me regaló
una herradura de las que se ponen no sé si lo voy a decir bien, pero en la pezuña de los caballos para cubrirles bien la pezuña, ¿no? Y para que ese trote lo sufran menos. La tengo colgada en mi casa. Así. Sí, sí, es azul. Eh, y, y fue el momento en el que conocí, bueno, yo monté esa película y allí conocí a María Vázquez, que hacía el papel protagonista. Y Y Trote, fue, bueno, el primer eh, largometraje, ¿no? De Xacio, sí, 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 ¿verdad que sí? así es. Sí, así es. Un cineasta sigue y seguirá creando siempre y además con riesgo en sus creaciones muy admirable. Eh, para mí uno de los cineastas españoles más interesantes del momento, a pesar de que supongo que esa relevancia no está tan de actualidad, porque la gente está esperando su segundo largometraje, pero mientras tanto Shacio está haciendo películas. Lo que pasa es que son películas cortas que no tienen tanta repercusión mediática, pero está haciendo, bueno, proponiendo, llevando a cabo unas propuestas muy, muy originales, muy innovadoras. Es un cineasta además mucho de montaje. Montar la película con él fue un reto, porque, porque es su punto fuerte, es muy bueno y al inicio me imponía un poco, la verdad. Te imponía, pero bueno, tampoco, a ver, te digo que no te quiero hablar de cosas tristes porque in memoriam siempre, ¿eh? Memoriam siempre. Siempre todo bien y ya está. Marcos y Marta en mi corazón, Marcos, María, sí. cineastas asturianos, luchadores incansables. Son los incansables de Asturias, así como aquí recuerdo, de hecho hace poco acabo de leer a Oriana, una poeta gallega de Morrazo, que se refiere a las mujeres de Morrazo como las incansables, Ujú. y Marta y Marcos, son los incansables de Asturias, que además de luchar por sus propios proyectos, luchan por el colectivo, que Ujú. esto es algo que a mí me pone. Y monté la segunda película de Marcos, sí, In Memoriam. Y después, ahora estoy trabajando con ellos bueno, ya terminamos la primera edición de un laboratorio que han hecho con la base en la cuenca minera asturiana. Ujú. Eh, y vamos a hacer la segunda edición este próximo otoño-invierno. Un laboratorio de primerísimo nivel y con vistas a bueno, con vistas a crear un tejido industrial asturiano de cineastas jóvenes que tengan posibilidades de sacar adelante sus propuestas y además con vistas a crear vínculos entre las dos comunidades, que somos comunidades vecinas y hermanas y necesitamos tender puentes. ¿Qué te iba a decir? En tu vida con el teatro en Chicago y Londres con el cine, Mm, tú no paras, ¿no? ujú. Tú no paras, ¿no? La cuestión es no parar. No, no, Ya, no, ya al está. contrario. Eh, bueno, a ver, ahí tenía también 20 años, o sea, es el momento, ¿no? Y bueno, y ahora, en realidad es siempre el momento de no parar y al mismo tiempo parar, coger el tiempo para parar eh, o para desligarse de esto. De hecho, el otro día, ayer, perdona que me desvío, pero ayer No, no, tranquilo. iba en autobús, que yo vengo aquí a la oficina de autobús, y no tenía batería en el móvil. Y lo que me pasó es que me puse a pensar. Qué curioso, ¿eh? Pensar. Y empecé a pensar en la película, empecé a pensar en, bueno, cosas que tengo ahí en la cabeza y tal. Y bueno, y ahí te das cuenta que eso es parte del trabajo también, que si estás conectado siempre a esto, siempre también haciendo cosas. No, yo reivindico el derecho y el beneficio a aburrirse y el derecho a la pereza, como decía Lagarde. Eh, Teatro en Chicago. Bueno, es que me sacas ahí un pedacito de mi corazón también. Eh, yo era un chico así muy, supongo, bastante inmaduro. Siempre había vivido en mi burbuja, que era una burbuja
eh, con muy cuidadosa y muy plácida, pero Chicago, que fui becado allí con un programa que se llama ISEP, que por cierto, si alguien, no sé, desde la universidad digo, de repente escucha esto, este programa aún existe y vas un año a Estados Unidos gratis, básicamente. No vas a una universidad puntera, puedes ir a una State University o puedes ir a una universidad, en este caso en este caso la mía era una universidad súper católica que yo no me había ni enterado. Me enteré cuando llegué allí. Eh, pero dentro de la universidad estaba este grupo de teatro que para mí fue una bendición, fue la salvación, fue mi grupo. De repente, ya desde muy prontito empecé a formar parte de una comunidad. Yo que iba solo, un idioma que no acababa de controlar bien, y de repente hay gente que me recibe con los brazos abiertos y me hace formar parte de algo, ¿no? Que es un poco lo que todo ser humano también necesita, ¿no? Y de hecho llegué ahí por casualidad total, porque yo tenía que escoger unas materias desde aquí y yo escogí materias que tenían títulos muy genéricos, acting, directing, pensando en que tenían que ver con el cine. Y cuando llegué allí el primer día, me encontré en el teatro, un teatro grande además, con todo el grupo de teatro sentado descalzo en el medio del escenario. Y dije, uy, pues aquí no hay ningún cable, por aquí, no hay ninguna cámara. Y me di cuenta que había cogido bastante que no tenía que ver con el cine, sino con el teatro. Y al final dejé todo lo demás, todo lo que no tenía que ver con el teatro que había cogido, lo dejé. Hablé con la universidad y, y porque mis compañeros y compañeros me dijeron, pues tienes que venir a Historia del Teatro y tienes que coger este, coger este otro y tal. Y entonces dejé lo demás y me fui con ellos y con ellos. Y fue espectacular. Y de hecho la primera obra de teatro en la que estuve como actor. Bueno, hicimos muchas piezas pequeñas, pero la gran obra que hicimos ese año fue Tres Hermanas, Three Sisters, de Chekhov, que es un autor que tiene, no sé, le encuentro muchos puntos en común con Galicia. Y no descarto en un futuro hacer algo alrededor de alguno de sus cuentos o algo así. Qué guay. Sí. Álvaro, bueno, ya nos quedan unos minutos. Bueno, ¿te lo has pasado bien? Ujú. ¿Todo bien? ¿Todo genial? Sí, muy bien. Sí, Muy bien, sí, me la verdad alegro. es que sí. Y ahora Sí, ya sí, para... gracias. Ay, mira. Y ahora ya para terminar, me gustaría que dijeses unas palabras para toda esa gente que te sigue a través del mundo del cine, por Matria, por Curricán, por lo que sea. O bueno, o para gente de Galicia, de Vigo, ¿no eres? Yo ¿Eres de nací Vigo? en Vigo, sí. Buah, por ahí Sí, vamos sí. bien. Bueno, ¿qué les dirías? Ahí tienes la cámara. ¿Qué les diría? Bueno, que antes de nada agradecerles que estén yendo a los cines a ver la película, que el acto social de ir al cine eh, creo que es muy importante y creo que la gente que va hoy en día al cine es un acto como muy político. Eh, Creo que tenemos que ir más al cine, no solo por el cine en sí, sino por el hecho de eh, estar juntos. Al final, el sentido del cine, de todas las artes, pero especialmente del cine, es congregar. Ese es el sentido último y casi exclusivo, ¿no?, de la actividad. Y entonces, pues gracias por congregarse alrededor de Matria, que me da muchos azos, muchos olgos, bueno, mucho aire a mí para enfrentarme a lo siguiente, ¿no? Y es en la interacción con el público, en lo que me llega de la gente que ve la película, es esa interacción la que le da sentido a todo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, nada, simplemente pongo un gran agradecimiento por mantener la película y a mí y al equipo de Paso a Flote. Eh, sí. Qué guay. La verdad que, bueno, qué guay también, un resumen ya todo tu paso, quiero decir, el Festival de Cannes, Festival de Locarno, Festival de San Sebastián, Premios Goya, bueno, de todo un poco y sinceramente ha sido un gran honor que estés aquí en mi programa, La Gent Parla, ¿vale? Y muchas gracias.
Mucho éxito, ¿vale? Pero ha sido un placer. Venga, un Un abrazo. abrazo, que vaya bien. Una abrazada. Adéu.